En este episodio, el asesino de romanos y azote de Europa. Los ejércitos huían ante él y los ríos desbordaban sangre. El más grande general de todos los tiempos. Realmente era la encarnación de lo que significa ser un megalómano. La reina que tuvo el mundo en sus manos. Creemos que los gobernantes actuales tienen poder, pero no es nada comparado al que ella tenía. Y el dictador más homicida de la historia. Fue un gran gobernante, un genio militar y, a decir verdad, un tirano sediento de sangre. Los peores del mundo antiguo. ¿En qué lugar estarán en esta increíble lista milenaria? El mundo antiguo era gobernado por crueles dictadores. La brutalidad sin sentido era la orden del día. Había asesinatos a escala masiva y todo en nombre del poder absoluto. En este episodio, los dictadores totales del mundo antiguo, calificados por expertos según el impacto que causaron y sus obras malignas. En el número 10, psicótico, impredecible, un dictador aterrador asesinado después de solo 4 años de gobierno. El emperador más loco en el poder, Calígula, estaba decidido a demostrar sus poderes divinos, siendo el más extravagante y el más excéntrico. Nació como Cayo Germánico en una de las familias más distinguidas de Roma. Su tatarabuelo era Julio César. Calígula era de hecho un apodo, significa botitas. Fue un nombre que le dieron a Calígula cuando solo era un niño. Su padre lo llevó a una campaña militar. Era una especie de mascota, así que estaba vestido como el perfecto mini soldado romano, hasta las pequeñas botas. Él odiaba ese nombre, le parecía muy irrespetuoso y casi parece que impulsó una ira psicópata en él. Calígula tenía otras razones para estar perturbado. Su propio abuelo adoptivo, el emperador Tiberio, arrasó con toda su familia. Su padre quizá fue asesinado por el emperador. Su madre fue apresada, exiliada y obligada a morir de hambre. Sus hermanos murieron en prisión y luego es adoptado por el mismo emperador responsable por todo esto. Si esto fuese una serie de televisión, la consideraríamos increíble. Creo que es seguro decir que este sujeto tenía problemas. Adoraba ver torturas y ejecuciones horribles. Pasaba las noches en orgías salvajes e incluso se cree que cometió incesto con sus hermanas y todo eso antes de convertirse en emperador. Tenía solo 24 años de edad cuando ascendió al poder en el año 37 de nuestra era. Al principio era popular, abolió impuestos y brindó abundante entretenimiento para su pueblo, como los juegos de gladiadores. Pero su extravagancia casi llevó a Roma a la bancarrota. Malversó el equivalente a $4.000 millones solo en el primer año de su reinado. Durante ese año también sufrió una seria enfermedad. Aunque se recuperó, muchos creían que eso lo convirtió en un megalómano. Una historia dice que estaba sacrificando un toro en un templo. Estaba por golpear al animal con un mazo, cuando se dio vuelta y golpeó al sacerdote en su lugar. Ese hombre estaba tendido, muriendo desangrado en el suelo, y Calígula solo reía, muy entretenido por esa broma mortal. Su comportamiento no conocía límites. Incluso en público, en el Coliseo, Calígula mostraba su lado psicótico. Cuando se aburría durante el intermedio de las luchas de gladiadores, Calígula ordenaba a sus guardias arrojar docenas de personas del público a la arena solo para ver cómo eran devorados por animales salvajes. Retorcido. Ni siquiera comienza a describir a este sujeto. Y no era solo la violencia extrema. Calígula estaba tan loco que incluso una historia dice que convirtió a su amado caballo en consejero de Roma. Era incluso más demente cuando se trataba de su propia imagen. Calígula era tan delirante que no creía que era como un dios. Parecía pensar que realmente era un dios. Nos dicen que vestía como los dioses y en ocasiones incluso como diosas en público. Y les removía las cabezas a las esculturas de dioses, las decapitaba y las reemplazaba con esculturas de su propia imagen. Esto no es solo frenesí de poder, es un ejemplo de cómo el poder corrompe absolutamente.
Luego de un reinado de terror de 4 años, su pueblo se cansó. Así que se deshicieron de él apuñalándolo más de 30 veces. Calígula era tan odiado que después de su muerte el Senado intentó borrarlo de la historia, destruyendo sus monumentos, pero su comportamiento fue tan extremo que es recordado hasta el presente como uno de los gobernantes romanos más dementes. Enfrentado a un legado de violencia y despotismo, el Senado deseaba tiempos más pacíficos, pero en lugar de eso llegaría alguien mucho peor. En el número 9, otro emperador loco, Nerón. Nerón fue uno de los más infames emperadores de Roma. Las historias de su brutalidad son absolutamente legendarias y por esa razón tiene que estar en mis primeros 10. Emperador de Roma con apenas 17 años entre los años 54 y 68 de nuestra era, famoso por tocar la lira mientras Roma ardía. Vagaba por las calles asesinando al azar, solo porque podía. Cuando vemos los horribles actos atribuidos a Nerón, parece que estuviese leyendo el libro de juegos de Calígula. Se dice que Nerón envidiaba la extravagancia de su tío Calígula. Incluso pudo haber intentado emularlo. Cuando Nerón llegó al poder, su madre había planeado gobernar junto con él, pero él tenía otras ideas. Construyó un barco para que ella viajase y lo diseñó de manera que cuando ella durmiese, el techo colapsara matándola, pero que pareciese un accidente. Ella sobrevivió a este intento de homicidio, pero Nerón no se rendiría. Él envió a un guardia a atacarla en su propia habitación, y el guardia la golpeó y la apuñaló hasta morir. La primera esposa de Nerón tuvo un final similar. Luego de exiliarla y ejecutarla, hizo que le entregasen su cabeza a su nueva esposa. Y la suerte de esta no fue mejor. Estaba esperando un hijo y se atrevió a quejarse de que él pasaba demasiado tiempo en los juegos. Él pateó a su esposa embarazada hasta matarla. Luego probó algo nuevo. Se había encaprichado con un joven, así que lo hizo castrar y lo convirtió en su nueva esposa. Él podía hacer eso. En los libros de historia de Roma, él era un tirano y un monstruo horrible. Incluso hay historias de que vestía con pieles de animales y hacía que atasen a mujeres y hombres jóvenes a postes, y luego los violaba rugiendo como una bestia e incluso mordiendo sus genitales. Un incendio durante el reinado de Nerón causó devastación a una escala que Roma nunca había visto antes. La mitad de la ciudad se quemó hasta los cimientos. Al verdadero estilo de un dictador, mientras el fuego aún ardía, Nerón reclamó vastas áreas de tierra para construir un extravagante palacio para sí mismo. Esto generó acusaciones de que Nerón había iniciado el fuego deliberadamente, así que él creó un chivo expiatorio, reunió cristianos y los ejecutó públicamente. Nerón era increíblemente brutal. Una de sus historias más famosas es que solía encender fuego a los cristianos y usarlos como antorchas para sus fiestas. Nadie estaba a salvo de él. Nerón hizo que azotaran a sus senadores, que los marcasen con hierro y los torturasen. Si le gustaba a una mujer, ordenaba asesinar a su esposo. Su brutalidad era infinita. Además de esto, sus gastos extravagantes casi llevan a la tesorería de Roma a la bancarrota. Hacia el final de su vida, los excesos de Nerón se hicieron extraordinarios. Cuando su esposa murió, compró lo que sería el equivalente a $500 millones en incienso. Roma estaba entonces de rodillas financieramente, ahogada en deudas, y creo que eso, combinado con su depravación, hizo que el pueblo de Roma se hartase. El Senado declaró a Nerón enemigo del Estado y fue alentado a cometer suicidio. Nerón dejó atrás un legado de homicidio, libertinaje y persecución a los cristianos. Eso lo convirtió en otro gobernante que el Senado quería borrar de sus registros. Esta vez, de hecho, aprobaron una ley que decía que Nerón nunca existió. De Nerón a cero. Este hombre era tan extremo, tan enfermo, tan perverso que nunca ha sido olvidado por la historia y aún hablamos de él y de sus horribles actos. Los emperadores de Roma tallaron su puesto en la historia tanto por su notoriedad como por sus logros, y no están solos.
Nuestros siguientes dos gobernantes son aún más infames por sus actos de tiranía. El ego de uno moldearía los más grandes monumentos de su reino, y la otra usó el sexo como arma para convertirse en la mujer más famosa de tiempos antiguos. Esta es la lista de los dictadores totales. Los tiranos del mundo antiguo que causaron destrucción a escala masiva, dejando su huella ensangrentada en la historia. El siguiente en la lista es un gobernante que retó al poderoso Imperio Romano y enfrentó a sus generales unos contra otros. En el número 8. Cleopatra, la última reina de Egipto. Una tentadora mujer del Nilo que usó la sexualidad para conservar el trono y que finalmente destruiría el imperio que deseaba proteger. Cleopatra fue la última faraona del antiguo Egipto y la mujer más famosa de los tiempos antiguos. Creemos que los gobernantes actuales tienen poder, pero no es nada comparado al que ella tenía. Ella era realmente una diosa caminando en la tierra. Es mejor conocida como una hermosa seductora, pero había mucho más en ella que eso. Las familias reales egipcias eran un caldo de cultivo para las intrigas, los complots, el homicidio y el incesto. Cleopatra tuvo mucha suerte de siquiera llegar viva a la adultez y luego aseguró su posición como faraona asesinando a su hermano. No se detenía ante nada. Era calculadora y también era sumamente brillante y bien educada. De hecho, se dice que hablaba 9 idiomas. Ella era una mujer muy culta, educada en matemáticas y geometría. Todos pensamos en Cleopatra como una sensual femme fatale, una figura parecida a Elizabeth Taylor, y olvidamos que era increíblemente brillante. No eran solo sus talentos y belleza los que atraían la atención, también lo hacía la riqueza de su país. Los romanos amenazaban con invadir. El ejército egipcio no era lo bastante fuerte para enfrentarlos, así que Cleopatra recurrió a otros medios para mantener su reino a salvo. Entendió que Egipto necesitaba la alianza de Roma, así que decidió apuntar la mira en el hombre más poderoso de la época, Julio César. Lo sedujo y lo llevó a la cama. Una historia dice que ella hizo que le enrollasen en una alfombra y llevasen al Palacio Real de Julio César solo para conocerlo. Y no solo lo conoció, sino que al parecer se acostó con él y luego los dos se volvieron una pareja inmensamente poderosa. Formaron una alianza política en el curso de 4 años e incluso tuvieron un hijo. Pero la relación de César con la reina del Nilo enfureció a Roma y en el año 44 a.C. tuvo un final sangriento. Él fue asesinado por el Senado. Luego de la muerte de César, el general romano Marco Antonio fue enviado para ejercer el control romano. ¿Qué ocurrió? También se acostó con él. Nos dicen que para demostrar la increíble riqueza de Egipto, cuando estaba seduciendo a Marco Antonio, Cleopatra tomó una gran perla gorda. Bien, esta era la joya más preciosa y costosa del mundo conocido. Se estima que esa perla valdría cerca de $30 millones en la actualidad. Ella la disolvió en una copa de vinagre de vino y luego se la bebió. Fue el más brillante acto teatral de seducción. Cleopatra y Marco Antonio se convirtieron en amantes y aliados, pero igual que su relación previa con César, su unión era considerada una amenaza para Roma. El rival político de Marco Antonio, Octaviano, declaró la guerra. Venció a Marco Antonio en la batalla de Accio en el año 31 a.C., obligándolo a huir con Cleopatra. Marco Antonio cometió suicidio luego de quedar rodeado por sus enemigos. En un último acto de desafío, Cleopatra hizo lo mismo. O bien permitió que la mordiese una serpiente venenosa, o tomó una dosis fatal de narcóticos. Cleopatra tenía un orgullo tremendo. Prefería morir que sufrir la indignidad de ser desfilada por las calles de Roma como una prisionera. La victoria final de Cleopatra yace en su seducción a los hombres más poderosos de Roma. Lo que debemos recordar sobre Cleopatra es que no solo era una hermosa modelo que se bañaba en leche, era una mujer lista y llena de fuerza, y lo importante es que fue capaz de controlar a los hombres que la rodeaban, y por eso merece estar entre estos 10 primeros. Pero el apetito de poder de Cleopatra no era nada comparado a nuestro siguiente dictador. El faraón más poderoso que haya gobernado Egipto, que libró la batalla de carrozas más grande conocida por el hombre. En el número 7, Ramsés II. Cuando pensamos en faraones egipcios, el nombre que inspira asombro es Ramsés II.
Ramsés usaba de modo experto la propaganda para mostrarse como el más grande guerrero del imperio egipcio. Gobernó Egipto en la cúspide de su poder. Gobernó por 67 años en el siglo XIII a.C. Fue el reino más largo que haya sido totalmente documentado en la historia de Egipto, y él se mantenía ocupado. Ramsés II tenía 200 esposas y concubinas, 96 hijos y 60 hijas. ¿Cómo podría no estar entre los 10 primeros? Ramsés II vivió hasta los 93 años de edad. Este fue un periodo en el cual la mayoría de las personas moría a los 40 años. Era casi imposible imaginar Egipto sin él dirigiéndolo. Al verdadero estilo de un dictador, ordenó a su pueblo construir enormes estatuas de sí mismo, todo por su propia gloria. Todos los gobernantes construyen monumentos, pero Ramsés II los superó a todos. El más grande de todos es este, Abu Simbel, un verdadero reflejo de la autopromoción de Ramsés. Ramsés construyó más templos, obeliscos y enormes monumentos que ningún otro faraón, y la estatua más grande de Egipto era de sí mismo. Era un verdadero megalómano. También tenía apetito por las batallas y quería reclamar los territorios perdidos por los faraones pasados. Con solo 22 años inició y ganó numerosas campañas militares. Pero sus archienemigos eran los hititas, un pueblo que vivía en las modernas Turquía y Siria. La lucha más famosa de Ramsés fue la batalla de Kadesh, que tuvo lugar contra los hititas en el año 1274 a.C. Fue la más grande batalla de carrozas de la historia, y 6.000 carrozas rugieron en el campo de batalla. Fue toda una matanza. Sería el final de un conflicto que había durado 2 siglos por el control de las tierras al este del Mediterráneo. Se cree que la batalla fue un empate, pero Ramsés declaró su victoria. Fue un gran propagandista porque no ganó esa guerra, no ganó esa batalla, no tomaron la ciudad de Kadesh, pero él regresó a Egipto y erigió esos enormes monumentos celebrando su victoria. El resultado final de la batalla de Kadesh fue la firma del primer tratado de paz del mundo en 1258 a.C. Una copia del tratado cuelga actualmente en el Muro de las Naciones Unidas. Irónicamente, el más grande monumento de Ramsés fue un símbolo de paz. Estamos contando a los 10 dictadores totales del mundo antiguo, los más poderosos, los más brutales y los más devastadores que cambiaron para siempre el curso de la historia. El próximo en nuestro conteo, un gran dictador militar. En el número 6. El hombre famoso por guiar elefantes a través de los Alpes. Aníbal. Fue uno de los más grandes generales de todos los tiempos, lo que le hace merecer un lugar en nuestra lista. En siglo III a.C., la República Norafricana de Cartago, lo que actualmente es Túnez, estaba en guerra con Roma. El padre de Aníbal fue un general del ejército cartaginés. Había luchado contra los romanos por 40 años, pero finalmente fue derrotado. Esa humillación alimentó una obsesión de venganza en Aníbal. Cuando llegó su tiempo de comandar el ejército, se impuso la misión de arrasar con Roma para siempre. Planeó un audaz ataque. Su ejército incluía a 90.000 de infantería, 12.000 de caballería e incluso 40 elefantes de guerra. Aníbal era un maestro de la sorpresa. Construyó enormes balsas en el río Ródano para llevar a sus famosos elefantes. Hizo lo impensable. Marchó hacia Italia sobre los Alpes, con todo y elefantes, sorprendiendo totalmente a los romanos. Guiar a su ejército sobre las montañas fue un logro asombroso, pero fueron sus victorias en el campo de batalla una vez en Italia las que lo convirtieron en un gran comandante. En las primeras 2 batallas destrozó a los romanos y usó sus elefantes de guerra para hacerlo. 2 batallas, 2 baños de sangre. En cada caso, los romanos perdieron 3/4 de su ejército. Esto nunca le había ocurrido a la principal superpotencia. La respuesta de Roma reunió al mayor ejército de su historia, 90.000 combatientes. La siguiente batalla sería un choque monumental, la batalla de Cannas. En esta batalla, Aníbal perdió alrededor de 4.000 hombres. Los romanos, unos 70.000.
Fue una de las batallas más sangrientas de la historia. Los romanos debieron haber aplastado a Aníbal, pero él usó una de las maniobras de batalla más grandiosas de la historia, llamada el movimiento de pinza. Atacar simultáneamente ambos flancos del enemigo. Esta estrategia definiría a Aníbal como uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. Esta fue la peor derrota que hubiesen sufrido los romanos. Tendríamos que ver 2000 años en el futuro en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial para siquiera ver ese nivel de matanza. Y recuerden, no había armas de fuego. Era un combate cuerpo a cuerpo sangriento con espadas. Aníbal ocupó gran parte de Italia por 15 años, pero fracasó en tomar el mayor premio de todos, la ciudad de Roma. Había ganado las batallas, pero finalmente perdió la guerra. Al final, igual que Cleopatra, Aníbal se envenenó en lugar de enfrentar la captura romana. No tenía intención de dar a los romanos ni una pizca de satisfacción. La victoria de Aníbal en Cannas tuvo profundos efectos. Roma perdió su estatus como potencia de combate, pero finalmente esto llevó a la milicia romana a transformarse en una fuerza profesional e incluso adoptaron las estrategias de Aníbal como suyas. Aníbal derrotó a los romanos en su propio terreno. Sus tácticas eran tan buenas que aún se estudian en academias militares de todo el mundo. No se me ocurre una mejor confirmación para un líder. Aníbal fue uno de los adversarios más temidos de Roma, pero no era el único rival en amenazar su autoridad. Nuestro próximo dictador tenía tal poder que tuvo el destino del imperio totalmente en sus manos. Cabalgando en el número 5, Atila el Huno. La sola mención de su nombre crea terror en el alma. Este bárbaro dictador asesinó a su hermano para convertirse con solo 28 años en el líder de los hunos, una tribu nómada de la Europa oriental del siglo V de nuestra era. Hay pocas figuras históricas que inspiren tanto terror como Atila el Huno. Los ejércitos huían ante él, los ríos desbordaban sangre. Atila expandió su dominio atacando al Imperio Romano. Lo hizo devastando ciudades, torturando pueblos enteros, violando y matando. Era tan cruel que se dice que si eras ciudadano de Roma y rogabas misericordia, aún así te mataba. Eso reafirmó su reputación como uno de los dictadores más brutales del mundo. Atila tenía la ventaja de comandar un ejército vasto reforzado por guerreros de diferentes tribus. Logró unir las tribus germánicas contra el Imperio Romano. Era un gobernante justo, a menos que fueses romano. Los hunos eran jinetes expertos y bajo el mando de Atila se hicieron famosos por su movimiento rápido que tomaba al enemigo por sorpresa. Llegaban repentinamente y desaparecían del mismo modo. La clave del éxito de Atila el Huno era el arco compuesto. Era compacto y poderoso. Podías usarlo a lomo de caballo. Poder de fuego móvil. Letal. En menos de 10 años, desde la nada, Atila el Huno construyó un imperio que se extendió desde el centro de Asia hasta la moderna Francia. La reputación de Atila causaba tal temor en sus enemigos que no era solo el azote de Roma, lo llamaban el azote de Dios. Luego de causar destrucción a gran escala en toda Italia, puso la mira en la propia Roma, pero lo evitó la fuente menos probable. De hecho, pudo haber seguido hasta destruir Roma, pero se detuvo, no porque no tuviese los medios militares, sino al parecer porque el Papa fue a verlo, desarmado, en persona, y de algún modo lo convenció de parar. Poco después de eso, Atila murió en circunstancias poco dignas, en la noche de su boda, luego de beber mucho. Cuando Atila el Huno murió, todo su ejército quedó devastado. Sus mejores jinetes se pintaron el rostro con sangre y cabalgaron en círculo lentamente alrededor de la tienda donde yacía su cuerpo. Debió ser una escena poderosa y emotiva. Se argumenta que el impacto del reinado de Atila fue tan grandioso que fue finalmente responsable del colapso del Imperio Romano en Occidente. Aún es recordado actualmente como una fuerza cruel e indetenible. Esta es la lista de los dictadores totales, calificados según el impacto que hicieron en la historia. En el número 10 vimos al loco emperador romano Calígula. Número 9, el aún más demente Nerón. El número 8 fue la manipuladora Cleopatra. Y el número 7, el más grande faraón, Ramsés II.
En el número 6 estaba el poderoso general Aníbal. Y en el número 5, el aterrador Atila el Huno. El próximo en el conteo es el romano más famoso de todos. En el número 4, aclamen todos a Julio César. General, político brillante. Nacido en el año 100 a.C., César creó un nuevo capítulo en la historia romana. Se hizo un nombre al conquistar Galia, lo que en nuestros días es Francia, en la primera de muchas brillantes campañas que le darían la reputación de ser uno de los grandes líderes romanos de todos los tiempos. Pero esta fama tuvo un costo sangriento. El propio César afirmaba haber matado a 1 millón de galos y haber esclavizado a otro 1 millón. César casi duplicó el tamaño del Imperio Romano. Y bajo su mando el objetivo era introducirse hacia el norte de Europa, lejos del corazón del mundo mediterráneo. Sus enemigos le temían, pero para sus hombres él era un héroe. Nunca se supo que haya perdido una batalla. Julio César tenía 3 cualidades que lo hacían totalmente indetenible. 1. Peleaba en la línea del frente con sus soldados. 2. Nunca se rendía. Y 3. Tenía los ejércitos más capaces del mundo y sabía exactamente cómo explotarlos. Era valiente y audaz y pensaba lo impensable. Pero César tenía enemigos políticos. El Senado romano le ordenó entregar su mando y regresar a Roma. Le temían a su poder. Él fue, pero llevó su ejército. Y cuando entró a Roma, las personas se congregaron. Lo trataron como un dios que regresaba. Con el apoyo del pueblo que lo respaldaba, se hizo del liderazgo de la ciudad. Fue nombrado dictador vitalicio, dándole poderes adicionales que usó para gobernar como un rey. No llegó a esa posición por nacimiento, como muchos otros líderes de la lista. Se la ganó con determinación y por su personalidad dinámica. Su impacto en Roma fue inmenso. Construyó nuevos edificios y templos magníficos, cobró impuestos a los ricos y ayudó a los pobres. Fue el responsable del ascenso del Imperio Romano. Julio César se había convertido en el nuevo Estado. La República Romana ya no existía. Había sido reemplazada por un dictador totalitario. En la cúspide de su imperio se cree que Roma fue la ciudad más grande del planeta, con una población de más de 1 millón. Pero la inagotable ambición de César creó enemigos. Finalmente fue asesinado por sus propios hombres en el suelo del Senado. ¿El legado de su dictadura? La cultura romana se extendió mucho más que nunca antes. Aún vivimos siguiendo algunos de los principios de César. El calendario de 365 días y muchas leyes europeas actuales se basan en las que introdujo el propio César. Lo que sucede con César es que él tuvo el mayor impacto histórico de cualquier líder romano. Mientras Julio César luchaba por el dominio de Europa, del otro lado del mundo una revolución aún mayor había tenido lugar. Esta creó el imperio más duradero del mundo, y todo gracias a nuestro número 3. El emperador Qin de China creó una de las 7 maravillas del mundo y un ejército de soldados de arcilla. Fue el primer emperador de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. China, 200 a.C., el emperador Qin. Antes de su tiempo, todo era desunión. Había muchos estados en guerra. En solo 9 años, el emperador Qin se apodera de 2.600.000 kilómetros cuadrados y se convirtió en el emperador de 27 millones de personas. La escala de eso es increíble. En el siglo III a.C., ningún hombre en la Tierra podía rivalizar con Qin. Llegó al poder a los 39 años de edad e hizo más que ningún otro dictador antiguo para crear un legado. Realizó una serie de reformas que unificarían el país y construirían un imperio duradero. El emperador Qin creó una dinastía, un sistema de medidas estandarizadas, escritura, lenguaje y caminos. Y comenzó la construcción de la Gran Muralla China, el proyecto de ingeniería más ambicioso de toda la historia. Pero para forjar y controlar su increíble imperio, Qin fue un dictador inclemente. Sus enemigos eran perseguidos y esclavizados. El emperador Qin creó una policía estatal en la antigua China. Perseguía a los confucionistas, esclavizaba a personas, castraba a los prisioneros
Básicamente, no permitía que los ciudadanos privados tuviesen sus propias armas. Era el mayor control dictatorial. Incluso tenía planes para gobernar después de morir. Nos dejó uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios de todos los tiempos. Esta es la lista de los dictadores totales calificados según el impacto que tuvieron en la historia. Gobernantes brutales, crueles y hambrientos de poder que no se detenían ante nada para ampliar sus imperios. En el número 3 de nuestra lista, el emperador Qin, el primer emperador de China. El emperador Qin estaba obsesionado con la inmortalidad. Hizo que sus alquimistas trabajasen en un elixir de la vida. Algunos de esos elixires contenían mercurio, que irónicamente, en lugar de extender su vida, probablemente hicieron exactamente lo opuesto y apresuraron su muerte. Aún así, la muerte no era un obstáculo y quería hacer lo que fuese necesario para gobernar en la otra vida, así como en esta. Qin Shi hizo que más de 700,000 trabajadores construyesen su tumba y la construcción se extendió durante toda su vida. Luego de su muerte, toda la corte Qin fue enterrada con él. Cientos de esclavos, sirvientes, concubinas, esposas, músicos, incluso su caballo y su carreta favoritas, fueron enterrados vivos. Qin creía que también necesitaría protección en la otra vida, así que construyó soldados en su tumba para cuidarlo. El problema de ser un tirano violento que llega al poder asesinando a todos en su camino es que haces algunos enemigos. Cuando estás vivo, eso no es problema. Tienes guardaespaldas, puedes mantenerlos alejados. Pero cuando estás muerto, ellos te esperan en la otra vida y pueden guardarte mucho rencor. Qin creó todo un ejército para que lo cuidase al morir y que sería enterrado junto a él. Aquí es donde hallamos el famoso ejército de terracota. 8,000 soldados, caballos y carrozas diseñados para protegerlo en la otra vida. La tumba del emperador Qin también estaba protegida por trampas y un gran lago de mercurio. Incluso al presente, los arqueólogos aún no han descubierto todos los misterios de la tumba. El emperador Qin construyó la Gran Muralla y nos dejó el ejército de terracota y le dio su nombre a China. Este sujeto dejó un gran legado. Qin unió al país para crear su imperio, pero nuestro próximo dictador estaba decidido a dividir y conquistar para crear el suyo, extendiéndose por varios continentes. Apenas a un puesto del primer lugar. En el número 2, Alejandro Magno, comandante militar y rey de la antigua Grecia. Un hombre cuyo solo nombre es un tributo al vasto territorio que conquistó. La historia de Alejandro es una mezcla de hechos y mitos. Fue discípulo de Aristóteles, el gran filósofo, y luego se convirtió en gobernante del Imperio de Macedonia en el siglo IV a.C. Algunos lo consideraban un tirano, alcohólico y ladrón, mientras otros lo veían como un santo y un héroe. Alejandro ciertamente era carismático, hijo de un rey. Incluso se lavaba el cabello con azafrán para darle brillo. Actualmente sería como una estrella de cine. Es fácil hacerlo romántico, pero no olviden que fue un asesino a sangre fría. Alejandro tuvo mucho éxito muy rápidamente. Cuando solo tenía 16 años de edad, quedó a cargo de Macedonia y para los 19 había sido declarado rey. Un par de años después había vencido al mayor enemigo de los griegos, Persia, y desde el interior gobernó más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Nunca antes había habido un imperio tan grande. Alejandro fue un comandante brillante y un estratega experto. A través de la historia, los líderes militares han buscado inspiración en Alejandro Magno. Maniobras audaces, ataques sorpresa, estar en el lugar y en el momento correcto para dar el golpe mortal perfecto exactamente cuando se necesitaba. Este sujeto era el mejor. Alejandro Magno fue un general brillante, pero sufría de estallidos de ira y paranoia. Realmente era la encarnación de lo que significa ser un megalómano. Era brillante, pero también tenía sus demonios. Como han demostrado muchos otros dictadores en nuestra lista, a veces el poder puede crear un comportamiento libertino. Alejandro Magno tuvo una vida amorosa muy complicada. Tuvo 3 esposas, un amante masculino de toda la vida y una relación sexual con un eunuco. Y quién sabe con cuántos otros también.
Y como muchos soldados, Alejandro Magno era un fiestero. Su alcoholismo era legendario. Una vez estando ebrio, mató a uno de sus mejores amigos con una lanza. En otra ocasión, luego de un concurso de bebida, 42 de sus amigos murieron envenenados por alcohol. Este sujeto era profesional. Luego de 15 años de luchar por la mitad del mundo conocido, Alejandro murió con solo 32 años, posiblemente de malaria. En todos sus años de conquistas, Alejandro Magno nunca perdió una sola campaña. Definitivamente fue una de las mentes militares más grandes que haya vivido. El deseo de inmortalidad de Alejandro fue responsable de la muerte de 250,000 personas. Eso era más que nadie hasta entonces. Fue un gran general, pero era brutal. Realmente brutal. Amado u odiado, Alejandro fue un sujeto excepcional. Alejandro luchó por el honor y la gloria, y el resultado fue que la cultura griega se extendiera por varios continentes. Siempre será recordado como un dictador que lo conquistó todo. Así que, ¿quién podría ser más magnífico que Alejandro Magno? Un diabólico y despiadado gobernante que cambió el curso de la historia, masacrando a millones en su intento por crear el mayor imperio del mundo antiguo. Esta es la lista de los dictadores totales. Gobernantes violentos del mundo antiguo calificados según el impacto que tuvieron. En el número 10 está el loco por el poder Calígula. En el 9, el demente Nerón. En el número 8, la última reina de Egipto, Cleopatra. En el 7, el poderoso faraón Ramsés II. En el número 6, el brillante general Aníbal. Y en el 5, el brutal Atila el Huno. En el 4, el mayor dictador de Roma, Julio César. Y en el número 3, el primer emperador de China, el emperador Qin. A solo un puesto del primer lugar, en el número 2, el inmenso Alejandro Magno. Pero, ¿quién consideran los expertos que fue el dictador antiguo número 1? ¿Era romano? ¿Chino? ¿Egipcio? No. Surgiendo al mundo en una llamarada de gloria, este malvado señor de la guerra era un guerrero mongol que cubrió de sangre gran parte de Asia. En el número 1, Gengis Khan. Creaba terror y destrucción a su paso, aniquiló a decenas de millones de personas y creó el mayor imperio de la antigüedad. Fue el más grande dictador que haya visto el mundo. Gengis Khan fue un gran gobernante, un genio militar y, a decir verdad, un tirano sediento de sangre. Mongolia en el siglo XII de nuestra era. Una tierra de tribus en guerra, de invasiones y saqueos. El padre de Gengis Khan fue asesinado. Él se crió en la pobreza, escapó de la esclavitud y el exilio y luego ascendió a la cima y unió a las tribus guerreras mongolas bajo su mando. Es el mayor ejemplo de venir de la nada y permanecer en la cima contra todas las posibilidades. En el año 1206, Khan había convertido las tribus individuales en una sola fuerza política y militar, conocida como los mongoles. Luego las guió a la guerra contra su archienemigo. Con 90,000 hombres, Khan invadió China. Tenían el mayor ejército del mundo, más de 1 millón de hombres, y los destruyó. Cuando los mongoles tomaron Chengdu, la capital de China, masacraron a más de 100,000 personas. Se dice que la tierra estaba resbalosa por la grasa humana, pero no lo destruyó todo. Gengis Khan era increíblemente violento, pero era muy listo, así que recorrió China y tomó de allí el papel, la impresión, las armas y la pólvora y se las llevó al resto del mundo y los usó muy bien. Luego se volcó a Occidente y arrasó con casi 3/4 de lo que actualmente es Irán. En 25 años, Gengis Khan y su ejército mongol lograron conquistar un área superior a la que los romanos lograron conquistar en 4 siglos. Fue el mayor imperio terrestre del mundo antiguo. Llegó a cubrir más de 31 millones de kilómetros cuadrados, más de 3 veces el tamaño de los Estados Unidos. Ningún ejército se movió así de lejos ni así de rápido hasta la Segunda Guerra Mundial. Y
lo hicieron todo a caballo. Para sus ciudadanos, ser parte del Imperio Mongol tenía muchas grandes ventajas. Fue uno de los más diversos étnica y culturalmente de la historia. Pero en cuanto a los líderes rivales, si no se rendían, sufrían las consecuencias. No podemos saber cuántas personas murieron como resultado de la conquista de Genghis Khan, pero el estimado son unos asombrosos 40 millones. Eso es menos que Stalin y más que Hitler. Tantas vidas se extinguieron bajo el mando de Genghis Khan que la cantidad de carbono en la atmósfera causado por la respiración de las personas se redujo en unos asombrosos 700 millones de toneladas. Esto es increíble en dos niveles. Uno, logró asesinar al 11% de la población mundial de la época. Y dos, esto creó un cambio climático. El impacto de Khan fue inmediato y devastador, pero también trajo ley y civilización. Su conquista fue tan sólida que hubo un siglo de paz después. Este sujeto no solo era brutal, era brillante. Por ejemplo, vio que los chinos tenían códigos legales fabulosos, códigos de comercio y medicina y ese tipo de cosas, y los dejó como estaban. Dijo, estas personas lo hacen muy bien, gobernaré como un señor feudal y dejaré las cosas como están. Se abrieron rutas comerciales y tuvo lugar el intercambio cultural y tecnológico. Exploradores como Marco Polo pudieron viajar libremente por la Tierra. Esta unificación fue clave en la construcción de un imperio fuerte. Pero en lo personal, Khan creía que la fuerza de un hombre estaba en los hijos que procreaba y tenía un harem de mujeres que alcanzaba a los miles. Créanlo o no, debido al gran éxito de Genghis Khan en asaltar y saquear un área tan enorme, 1 de cada 200 humanos del planeta pueden rastrear su ADN directamente hasta él. Eso lo llamaría éxito. Nadie sabe dónde está enterrado Genghis Khan. Los testigos de su entierro fueron asesinados y su tumba está oculta en alguna parte, pero hasta en la actualidad en Mongolia sigue siendo un símbolo nacional. Igual que la Mongolia moderna, el imperio de Genghis Khan incluía gran parte de China y se extendía por toda Asia, el Medio Oriente e incluso Rusia. Nadie en la historia ha estado siquiera cerca. Genghis Khan fue el máximo dictador. Ha habido dictadores por toda la historia, pero por su auténtica crueldad, ninguno puede igualar a los antiguos. Con su ambición, determinación e implacable brutalidad, forjaron imperios y cambiaron al mundo para siempre. Estos fueron los dictadores totales de la antigüedad.